cómo nos movemos hacia energías limpias, hacia energías renovables. Y en ese sentido creo que el Ecuador ha tenido avances importantes. De acuerdo al último balance energético, se ve que entre 2012 y 2022 la producción de energía renovable se ha incrementado en el 5,2%, frente a algo apenas superior del 1% de la energía que viene de fuentes no renovables, del petróleo específicamente. En ese sentido, creo que hay un avance importante y que se relaciona directamente con las inversiones hechas en su momento en términos de las hidroeléctricas para la hidroenergía. Claro, lamentablemente la discusión también se ha ido mucho a los recursos del Estado y al componente fiscal de la extracción del petróleo, que en ese caso hay que trabajar en fuentes de financiamiento alternativas que también son más sustentables, como el propio financiamiento por emisiones de CO2 evitadas, en lo cual el Ecuador tendría una gran oportunidad para ir adelante. Ahora bien, también nos pone el desafío de justamente invertir y priorizar nuestras inversiones hacia fuentes renovables de energía, que de alguna manera es una tarea pendiente, y ahí hay que entender que el Estado tiene un rol fundamental para asegurar esas fuentes de producción energética. Yo creo que ahí hay un mandato muy claro de la sociedad en su conjunto, que si bien es una oportunidad, es una obligación ya, y eso también hay que plantearlo con mucha claridad, porque no podemos sostener la cohesión social, una sociedad de paz, si es que no respetamos las decisiones de la voluntad democrática que se ha expresado. Lo urgente es hacer la tarea, lo urgente es justamente esas inversiones que se necesitan para otras fuentes de energía, por un lado, y por el otro lado, las fuentes de financiamiento que también se van a tener. Creo que en este momento nos encontramos justamente en un punto en decidir cómo utilizamos más bien el potencial hídrico que tiene el país para una generación de energía renovable en este caso, y cambiamos también los hábitos de consumo. Creo que es una gran oportunidad que el nuevo gobierno que entre en las próximas elecciones asuma con responsabilidad esa planificación y esa gestión de los sectores estratégicos que en los últimos años ha venido abandonada. Exactamente, de acuerdo al último balance energético, es del 86,42% de la producción de energía que viene de fuentes del petróleo. Sí hay justamente una reducción porque viene un incremento de la hidroenergía que va siendo importante. Ahora, insisto, para mí el punto clave del cambio energético, de la matriz energética, viene por el consumo. Ya se han hecho inversiones muy importantes, probablemente habrá que hacer otras, tal vez en energía eólica, tal vez con más hidroeléctricas complementarias a la capacidad de producción que ya se tiene en este momento, pero la capacidad de producción de energía ya es suficiente. Hay que controlar la regularidad, sin duda. Para mí el gran desafío viene en el consumo, en la transformación energética, como lo mencionaba en un principio, en el transporte, en la industria y en los hogares, en el consumo doméstico de energía. Para mí el desafío está en la demanda en este momento, más que del lado de la oferta, dado el potencial que ya tenemos. Sí, creo que el Ecuador tiene un problema. Lamentablemente decimos que las cosas son buenas o malas al gusto. Es decir, no me gusta o no estoy de acuerdo con quien lo hizo y empiezo a desprestigiar o empiezo a sobrevalorar, dependiendo de las coyunturas que se van a dar. Creo que este es un tema muy serio y que no puede ser topado desde el dogma ni desde la politización. El proyecto Coca-Codo Sinclair sin duda es fundamental. Cerca del 30% de la producción de hidroenergía viene justamente de ese proyecto, está funcionando bien y garantiza además la capacidad de producción de energía que tiene el país. Basta ver cómo se ha incrementado la producción de hidroenergía, que estaba en los 15.800 gigabytes por hora en el 2016, y al 17, ya con la operación de este proyecto, saltó hasta 19.000, y para el 2019 saltó hasta 22.900 gigawatts por hora, ¿verdad? Todos estos proyectos son fundamentales y más allá de caer en unas campañas de desprestigio, creo que hay que apostarle con mayor fuerza al buen uso de esa energía que se está dando. Creo que ahí está la discusión. Tenemos un potencial hídrico importante, tenemos una serie de hidroeléctricas fundamentales como la señalada, y creo que tenemos que dar con eso el salto al consumo responsable, priorizando y hasta enorgulleciéndonos, diría yo, de este
estas obras que se hicieron con una gestión estratégica de los sectores estratégicos, valga la redundancia. Sí, creo que ahí la respuesta viene desde el 2018, sobre todo en un escenario general de la gestión de los gobiernos de turno en estos dos últimos periodos, de una reducción del tamaño del Estado. Se ha reducido demasiado los servicios públicos, se han reducido las inversiones públicas, se redujo la capacidad de planificación del desarrollo, se eliminó también la capacidad del Estado en términos de regulación, de control y de gestión de los sectores estratégicos. Entonces creo que ahí hemos quedado sin un horizonte claro. Creo que ese es un primer problema. Hay que revisar nuevamente el balance energético con claridad, plantear un plan de transición energético adecuado y ahí evaluar. No necesariamente implica nuevas inversiones en términos de hidroeléctricas, quizás algunas complementarias, quizás otras formas como la eólica que justamente mencionaba hace un momento, pero ahí necesitamos un Estado que entienda su rol marcado en la Constitución de la gestión de los sectores estratégicos, ya sea para inversiones públicas directas o alianzas que se pueden tener también para garantizar que tengamos capacidad de generación de energía y empezar a ver con visión, siendo visionarios, si es que efectivamente tenemos una capacidad de convertirnos en exportadores de energía, que probablemente sí lo podemos hacer. Creo que eso es lo que falta, sobre todo, el hacer la tarea de planificación de la transición energética, la tarea de planificación del desarrollo y de entendernos también en el Ecuador dentro de la región para ver nuestras potencialidades de exportar energía. Creo que eso sería fundamental, y si combinamos los dos elementos, una reducción sostenida de la extracción de petróleo, más aún con el mandato del Yasuní, y un incremento de la capacidad de producción energética, el Ecuador puede convertirse en un referente de energías limpias y de emisiones evitadas de CO2, y con eso incluso acceder a fuentes de financiamiento muy importantes a nivel global. Visión, superar la politización que tiene el país en los últimos años y poner una visión de largo plazo en términos de desarrollo. Creo que eso es lo fundamental. Cuando empezamos a ver a mediano y largo plazo es que entendemos la relevancia de este tipo de obras, de la transición energética y de cómo esto también nos genera las capacidades básicas para tener una industria que cada vez genere mayor valor agregado, y con eso vengan inversiones, venga empleo, venga bienestar. Creo que eso es lo que ha faltado a partir del año 2018. Visión sobre el desarrollo del Ecuador, y creo que eso es lo que esperamos todos y todas las ecuatorianas.